Si quieren, buen día, si quieren podemos empezar. Ya está para que compartan pantalla. Ya voy, estoy buscando el archivo. Estoy en el celular porque estoy en la clínica. Contanos mientras tanto de qué vas a hablar, cómo te sentís. Yo voy a hablar sobre el Sibora en adultos, y estoy un poco cagado, pero creo que ¿Por aprendí qué? bastante. Porque, no sé, me gusta como tener tiempo y me tocó la secuencia de trabajo en esta, entonces, pero aprendí un montón, o sea, no me siento tan mal tampoco. Bueno, lo importante es que hayas colocado 2 trabajos del 2013 y uno del 2015. Creo que encontré uno. Lindo tema te Los tocó. leí, los leí. ¿Sabés que gracias a ese soy miembro titular de la SAPCB? Sí, profe, está bueno el trabajo ese. Ahí entró Ricardo Cepeda y saludó, ¿eh? Hola, Ricardo. Sí, sí, está. Lo tengo en el centro de mi pantalla. Hola a todos. Ahí José pasó por el grupo las noticias del jueves. Ah, sí, sí, claro. ¿Cómo es que decís vos, Pedro? Las de, como el cura, no me sale ahora. Las parroquiales, las noticias Las parroquiales. parroquiales, esas. Bueno, Julio, ¿querés que habla mi presentación? No, profe, ya terminé de abrir acá. No, es que se me complicó ahí. Ahora sí, estoy en el celular. ¿Me escuchan? Perfecto. Bueno, comienzo entonces. ¿Sí? Por favor. Entonces, vamos a hablar de Sibora en adultos, diagnóstico, manejo inicial también, los conceptos básicos. El Sibora es una sigla que define una lesión medular sin una evidencia radiográfica, o ese fue el concepto inicial con el que se comenzó a definir este síndrome. Es un síndrome en realidad. Después acuñaron otros términos como este, Siboret, que es la misma lesión medular sin evidencia radiográfica después de un trauma, porque todos vienen secundario a un trauma, ¿sí? Entonces, además que actualmente la tomografía es la que es nuestro patrón de oro para pacientes con trauma y lesión medular, es nuestro método de diagnóstico de lesión en el trauma inicial. Después de eso, bueno, aparecen las resonancias donde ya se empiezan a evidenciar lesiones que antes no se veían en la tomografía y en las radiografías, y empiezan también a disminuir los diagnósticos de Sibora como tal. Después también aparece este término que es ya incluyendo la tomografía como tal, como la había dicho antes, no tanto las radiografías, entonces ya cambia de Sibora a Sibutec, que es la lesión medular sin la evidencia de lesión en una tomografía.
Esto comenzó con Pan y Wilber, que empezaron a notar que habían pacientes, sobre todo niños. Le hicieron la primera serie fue con esto, 28 casos de niños que tenían lesiones medulares, pero en las radiografías no encontraban la lesión. Entonces, esta diapositiva me parece interesante porque encontré en un trabajo donde decían, si la primera diagnóstico de Sigüera fue en el 82 y la resonancia empezó a usarse en el 77, y en el 87 se da la primera descripción de lesión medular por resonancia. ¿Por qué seguimos acuñando este término? ¿Por qué? ¿Y por qué seguirlo usando todavía? Entonces, la explicación que te dan es sencilla y fácil. Y es, bueno, primero que todo, la tomografía es un examen que es de más fácil acceso y es el que uno puede hacer con mayor rapidez en un paciente que tiene una lesión medular. Es más fácil taquear o hacer las tomografías en un paciente con esta lesión, que muchas veces están asociadas a otras lesiones, que meter un paciente a un resonador para detectarlas. Entonces sí, vamos a seguir usando el término Sigüora o Sigotec, como les dije ahorita. Entonces, por eso seguimos interesados en este tema de Sigüora. Perdón, La Julio. epidemiología, señor. Disculpame que te moleste. No entres en esa discusión filosófica que no conduce a ningún lado. Es Shibora. Así, bueno, listo. El resto es verso. ¿Ah? Sí, El resto, Shiboret, Shiboptec, Shiboprac, es tratar de crear lo mismo, de darle otro nombre a lo mismo. Desde sí, que Pan en el 82 lo describió no solo para chicos, porque el mismo trabajo habla de los adultos, pero se tomó como que era algo para chicos. El Shiboret fue para ser del adulto, ¿sí? sí, Y aparte porque hay distintos cuadros neurológicos entre el chico y el adulto. Es Shibora, ¿sí? La definición es bien clara. Y el Shiboret, para tener un Shibora hay que tener un trauma, así que está implícito. sí, Y el Shiboktek, o sea, que no se vea en la tomografía, está implícito. sí, Es Shibora. Si no, tendríamos que decir Shiboririm, para decir que está en la resonancia. No, sí, desde que Pan lo definió y Gupta dijo que el patrón oro del diagnóstico de Shibora es la resonancia, es Shibora, punto. Le guste a sí, quien le guste, ya no se discute más. Lo podés llamar con el cuadro neurológico que se da en el adulto, sí, puede ser, a veces lo encontramos así, no como Shibora. Pero es la misma, son dos formas distintas de hablar de lo mismo. sí. Perdón, siga. No, no, gracias. Entonces, bueno, la epidemiología, pues como lo ha dicho, es más frecuente en niños por la relación de su cabeza con el cuerpo, hace que, y más la hiperlaxitud, hace que tengan más movilidad y se pueda generar daño en la médula espinal que en los adultos. También hay diferencias entre la población infantil, los adolescentes y los adultos en el nivel de la lesión. Es más frecuente en los niños las lesiones a nivel C2, C4 y en los adultos C4, C6. Es más frecuente en la columna cervical que en la columna torácica y la lumbar también. Entonces, los mecanismos de lesión más frecuentes son colisiones en vehículos a motor, caídas, lesiones deportivas y abuso. La patofisiología de esto trata de una lesión en la médula. eh, bueno, como muchas cosas, creo que en la traumatología es la relación contenido-continente y dado el trauma, esa relación se ve afectada y se genera la lesión. Entonces puede haber edema o hemorragia por el movimiento que se dé para lesionar la médula, que es hiperflexión o hiperextensión. Todo esto siempre en el contexto de que en las radiografías no vamos a ver ni luxaciones ni fracturas tampoco. Aparte del mecanismo directo, también está el daño secundario, el second hit, que es a partir de ese edema de la lesión inicial, se empieza una cascada
de aumento del calcio intracelular que desencadenan la muerte de las células que están en ese nivel. Entonces, los mecanismos ya en los adultos son, bueno, compresión de la médula espinal, como lo hemos dicho ahorita, sin antecedentes sin evidencia de la fractura o de la luxación, y se pueden también ver ya en los adultos presencias de cambios degenerativos, o sea, lesiones ya en la resonancia del complejo del ligamentario, se pueden ver osteofitos, que todo eso altera la relación contenido-continente y va a hacer que sea más fácil que se desarrolle el trauma que si no hubieran esas lesiones. Más adelante lo hablo, el trabajo que mencionaba el doctor Pedro, que es sobre el factores pronósticos para los pacientes adultos que tienen ya cambios degenerativos, cómo influye esto en el pronóstico del SIBORA en el adulto. Se pueden ver, como les decía, cambios degenerativos en los discos, en el ligamento amarillo, osteofitos, o como algunos, la traducción es espolones óseos, pero yo creo que son los mismos osteofitos. Todo esto da de resultado como una contusión, también da la contusión medular. Bueno, la evaluación diagnóstica es importante porque, como vamos a mencionar más adelante, el determinar la lesión medular inicial también influye en lo que es el pronóstico. Más adelante les explico a qué se debe esto. Tener en cuenta que al inicio puede no haber síntomas y desarrollarse con el transcurso de los días, ya que debe ser por el desarrollo del hematoma o del second hit, como les hablaba anteriormente, de esa cascada que se va desarrollando. Hay lesiones asociadas siempre al SIBORA y la mayoría son en cabeza, después otros traumas ortopédicos, después tórax y cara. Bueno, esto yo creo que la charla se va haciendo corta porque como venimos engranando con las charlas anteriores, hablamos ya del Asia, de todos los síndromes medulares y todo eso, solamente para mencionar que, bueno, los grados del Asia, A, B, C y D, porque a partir de esto podemos discutir pues los factores pronósticos más adelante, sabiendo que la Asia es completa, el E es normal y los grados intermedios que se encuentran B, C y D, dependiendo de si tiene sensibilidad o no a partir de ese nivel, o de la fuerza muscular en CID, si tienen o no un grupo primario completo. Y bueno, es para mencionarlo más adelante lo que quiero llegar en este tema. Los hallazgos clínicos, más que todo, es la diapositiva para tener en cuenta que para diagnosticar el SIBORA hay que sospecharlo y para eso hay que hacer un buen examen clínico para determinar si este paciente en el trauma inicial presenta alguno de estos hallazgos clínicos, o hemiparesias, parestesias, pérdidas en la función del intestino, si tiene algún síndrome medular anterior, central o posterior, si tiene algún dolor local que pueda ser explicado por una lesión medular. Hay que hacer un examen físico completo para poder diagnosticar también el SIBORA, además de la sospecha, hay que tener siempre la sospecha de que puede estar ahí. Entonces, me parece, bueno, de lo más importante es esto, las lesiones y pronóstico, es, bueno, que el SIBORA está asociado mucho con el TEC. Entonces, yo veo como la manera de pensar en que si también uno piensa en que el SIBORA, buscar el TEC asociado, entonces a la inversa también. Si tenemos un TEC, siempre sospechar un síndrome de SIBORA. Bueno, ahí esta parte me causa siempre como, no sé, como una especie de paradoja, y es que dice que de todos los síndromes del cordón, el del cordón central es el que tiene peor pronóstico, pero había visto también el trabajo del doctor Bazán y decía que este también es el más frecuente. Entonces no sé si al final podemos discutir eso o me lo aclaran. Y el síndrome de Bronce-Quar es el que mejor pronóstico tiene. El patrón hemorrágico es al contrario el que peor pronóstico tiene en los síndromes de SIBORA. Las imágenes, las radiografías van a ser normales. Esto lo he puesto porque decía que, bueno, que descartar cuando tenemos signos de edema, estos pacientes ya no entran en lo que es el SIBORA, en más de 5 milímetros en C3. En las tomografías tampoco se evidencia ninguna lesión. Y el patrón de oro es la resonancia. En la resonancia se van a encontrar las lesiones
que no están dentro de la médula o por fuera de la médula, y también hay pacientes que no tienen lesión en la resonancia. Por eso también se clasifican algunas, hay algunas como maneras de clasificarlo como lesiones tipo 1 y tipo 2 en la resonancia, en los pacientes con SIBORA. Tipo 1 es el 7.1%, que son pacientes que tienen la lesión medular, el SIBORA, no hay lesión evidente en la tomografía o radiografía, y en la resonancia tampoco hay evidencia de lesiones. Estos son los que mejor pronóstico tienen, pero también son los más pocos. Y hay unos tipo 2 que los subclasifican ya, bueno, de que tienen la lesión en la resonancia, y puede ser intraneural o extraneural o combinadas, siendo las combinadas las más frecuentes. Y bueno, las extraneurales son todas las que tienen ya la parte del continente, de hernias de disco, abultamiento del ligamento amarillo o edema de los tejidos blandos prevertebrales. Y las intraneurales, que son edema, hemorragia o contusión en la médula o sección parcial también. Hay otras clasificaciones, la traje, pero la verdad no la estudié mucho, que son para clasificar, y bueno, como por patrones también, como los que hemos visto antes de las intramedulares, que son patrones tipo 1, tipo 2 y tipo 3, unos son por hemorragia, otros por edema y otros por contusión del cordón. Se pueden usar otros estudios para evaluar el SIBORA, los potenciales evocados, pero hay autores que dicen que no lo recomiendan, que es poco práctico a la hora del uso, y que sí recomiendan el uso de resonancias con difusión o PET scan si uno está seguro de que el paciente puede tener un SIBORA y la resonancia normal no nos da ningún cambio. El tratamiento puede ser quirúrgico o no quirúrgico. El no quirúrgico está basado en la inmovilización y en las ortesis por uso de 3 meses, restricción de actividades por 6 meses, y el uso de medicamentos esteroides, como ya hemos discutido en los capítulos anteriores de estas charlas, de la metilprednisolona a altas dosis. Esto en una base teórica, tratando de disminuir el second hit. Esa es la cascada esa que produce la muerte celular. El tratamiento quirúrgico es, una vez en la resonancia detectamos algún signo de inestabilidad o de compresión, estaría indicado el tratamiento quirúrgico. Hay un trabajo que tiene el doctor Bazán también, que indica que los pacientes ancianos con lesión neurológica progresiva es mejor el tratamiento quirúrgico. Me parece que eso fue lo que entendí. Y bueno, según la evidencia actual, no se recomienda el tratamiento quirúrgico en pacientes con SIBORA que tengan resonancia magnética intraneural normal o patrones puros, como edema de cordón o contusión sin compresión, independientemente del estado neurológico del paciente. El pronóstico, los dos principales predictores de pronóstico después del SIBORA son el estado neurológico inicial y los hallazgos en la resonancia magnética. El estado neurológico inicial estaba porque encontraron que los pacientes que tenían una Asia A eran los que no se recuperaban o tenían muy poca recuperación. En cambio, los pacientes que tenían una Asia B, C o D, al año mejoraban un escalón. O sea, pasaban de B a C o de C a D. Y los hallazgos en la resonancia magnética, siendo, como habíamos dicho anteriormente, que el patrón hemorrágico es el de peor pronóstico, y que las resonancias normales tienen mayor porcentaje de recuperación a 2 años. Los predictores de poca mejoría en el estado neurológico de los pacientes son lesión del ligamento longitudinal anterior, lesión del ligamento amarillo, o lesiones grandes que sean muy evidentes en la resonancia, porque no recuerdo que haya como una medida específica de cuánto era la lesión para contarla como grande. Y que bueno, la resonancia temprana ayuda mucho para eso, para realizar el pronóstico de
de cómo va a ser el curso de este paciente con Sigüora. Bueno, esto es lo que he hablado, que los pacientes con ACA tienen menos recuperación y lo de las lesiones B y C y D pues pueden avanzar hasta un punto después de un año. Bueno, este era un trabajo que hablaba del tratamiento quirúrgico, tenía un porcentaje de éxito en el 86% y el no quirúrgico en un 76% de los pacientes. O sea, tenía mejoría con ese tipo de tratamiento. Bueno, ese era el trabajo del doctor Pedro, no lo demerito, pues, lo puse pequeñito, pero de ahí lo leí mucho de lo que mencioné anteriormente, y habla de la edad. Entre más edad tiene un paciente, es peor el pronóstico para la recuperación del cuadro del Sigüora, y que si hay conflictos en el continente, si hay conflictos en la relación contenido-continente, esto es también de peor pronóstico, hablando de lo que pueden ser osteofitos en el canal o un canal medular estrecho por cualquiera de las causas o aumento del tamaño del ligamento amarillo, o osteofitos. Sí, Bueno, discúlpame, Julio. sí, Con respecto a la edad, hay un quiebre. Menores de 45 años. 45 años eh, tienen más chances de evolucionar favorablemente con el tratamiento no quirúrgico. Sí, En mayores de 45 años hay que operar. Y listo. en Voy a cuanto al ponerlo. conflicto continente-contenido, es principalmente por el grado de compresión que tiene la médula. Cuando el diámetro disminuye el 50%, tiene peor pronóstico que con compresiones menores. Seguí nomás. Listo. No, ya estaba terminando. Bueno, para llevar a casa, el Sigüora es un síndrome más frecuente en niños. Sospechar siempre un paciente con lesión medular y radiografías. Bueno, ya eso es el diagnóstico, pero de entrada, antes de tener las imágenes, que puede tener un Sigüora, o sea, y pensarlo, pues la verdad yo lo vine a aprender fue ahora, que existía este síndrome, pero tener en cuenta que está ahí, que existe, y que puede haber una resonancia normal también en un paciente con Sigüora, y que la resonancia es el patrón de oro que cuando íbamos a hacer el diagnóstico y determinar el pronóstico también de estos pacientes, que es lo más importante. Y bueno, tener en cuenta o sea, lo que pasa es que, bueno, yo no sé si ya está todo dicho de esto sobre tratamiento no quirúrgico y quirúrgico, pero bueno, sí tener en cuenta las pautas que dijimos ahora, como dijo el doctor Bazán, que los pacientes mayores de 45 años tienen más una indicación quirúrgica que los que son menores de 45 años para la recuperación del estado neurológico. No sé si hay más cosas para decir, eh, para, para- para discutir ahora, por ahí. Hola. ¿Listo? Sí. Entonces, Julio, que yo te iba a preguntar, pero un poco lo comentó Pedro. Eh, ¿Qué opinas con esta patología, este síndrome, con la relación Thor-Pavlov? Doctor Pablo, lo que pasa es que yo creo que alguna vez lo dijo un traumatólogo en alguna de estas discusiones, que era que aunque el doctor Pablo te dice que el canal está estrecho, pero tampoco es que el canal esté estrecho y la médula sea gigante y esté comprimida ya porque sea estrecho. Es una relación que hay entre su médula, que es más pequeñita, y un canal que es más pequeñito también. Entonces no estoy tan seguro de que el doctor Pablo sea como tal un factor pronóstico para esto, me parece a mí. El tema es este. Hay una parte que creo que ahí lo comentó cortito Pedro, fue decir la disminución del canal, por eso el continente contenido. Yo me Sí, refería
se había leído algo sobre el TOR Pavlov y el Shigora, y sobre, por ejemplo, una patología, el acondroplásico, que es un canal estrecho congénito, con este Mm. tipo de patología. Uy, no leí eso. No, cuando el clásico con canalista. ¿Y segura? No, me tocaría leer de eso. Muy buenas preguntas esas, ¿eh? Porque con el Pablo hubo mucha movida con la UAR cuando se empezaron a evaluar si había que dejar jugar o no a los chicos con un Pavlov disminuido. Y nos basábamos muchos en la bibliografía norteamericana. No es comparable nuestro rugby con el fútbol americano. ¿eh? No es comparable desde por la forma de jugar y tampoco es comparable por los elementos de protección que tienen ellos. Pero bueno, es buen punto lo de Alfredo. ¿Qué más? Otra cosa que también dijo y habló de la cabeza del chico. Lo que más le pesa al chico en realidad es la cabeza, justamente, y hablaste un poco de la división de las lesiones. Se sabe que las lesiones en niños, no solamente por ciguara, sino también por fracturas, son altas. En cambio, los adultos es un poco el fulcro C5, C6, 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 C7. Eso está muy bien. Pero bueno, hay que saber que el 60% del peso es en la cabeza en los chicos. Cuanto más chico, mayor el porcentaje y mayor la caída. Por eso el tema es de llevar a los chicos sentados atrás en el asiento de atrás sin mecanismo de protección, ¿no? Muy bien. ¿Qué más, Julio? A ver, de lo que leí. Yo tengo una preguntita. Dele. Es que hay algo que no entendí. Estamos hablando que Sigüora son pacientes con trauma retromedular que no tienen hallazgos radiológicos, ¿verdad? Hallazgos en Pero, la o radiografía y tomografía, pues la resonancia es una imagen radiológica. sea, la resonancia sí. O sea, es que no, Julio habló del manejo quirúrgico y no quirúrgico. Si estos pacientes, mi algoritmo me dice que si el paciente tiene déficit neurológico, pues sería tratamiento quirúrgico, pero me queda la duda acá porque si el paciente tiene trauma raquimedular, tiene un déficit neurológico, pero no tiene hallazgos en la resonancia, entonces pues el manejo sería un manejo expectante, porque pues él habló de que las lesiones que tenían compresión y tenía, no recuerdo cuál fue la otra anotación, pero él nombró dos palabras que eran de manejo quirúrgico, entonces quedé como, la Bueno, verdad no, me me, quedo al lado con eso, quedé confundido. está bien. Me tomo el derecho a mostrar nuestros dos trabajos y vemos si te ayudo o te empeoro el cuadro, la duda. ¿Les parece? Bien, bien, gracias, doctor. Y muchas de las cosas que yo voy a mostrar ya las dijo Julio, pero bueno. ¿eh? El primer trabajo, nuestro primer trabajo, perdón porque no es este, nuestro primer trabajo fue ¿y qué pasó acá? Lo busqué mal. Aguárdenme un átomo.
nuestro primer trabajo fue mi trabajo a miembro titular. Mierda. ¿Estás bien, Marcos? Está abierto tu micrófono. Acá está. Había abierto mal. Este fue nuestro primer trabajo sobre el tema, que fue la trascendencia del cuadro de Gibora en adulto, que lo presenté en el 2012 para optar al miembro titular de la SAPCB. Y bueno, bastante es lo que decía Ricardo, Julio, perdón. Pero la definición actual del Gibora es la que dijo Gupta. Lesión de la médula espinal que se observa en la resonancia, pero que no muestra lesión en estudios completos de radiografía y o tomografía. Algo de historia, no fue Pang el primero que habló, sino fue Lloyd, en 1907, pero Pang fue el que le puso el nombre. Pang y Vibran, al nombre le agregaron el cuadro clínico. Y en el 99, 17 años después, Gupta dio la última definición. Pero observen que se viene tocando el tema y se sigue tocando. Si una lesión medular puede llegar hasta el 6% de todo trauma, de ese 6% hasta el 15% puede ser un Gibora adulto. Y las causas son caída de propia altura, la mayoría, y accidente de tránsito con el famoso mecanismo de latigazo, de flexo de distracción. Pero lo habitual, lo más frecuente, son traumas de baja energía, de muy baja energía. Y está bastante relacionado esta caída de baja energía con algún depresor del estado de conciencia, como la asociación con alcohol. Esta es la descripción de Pang por las causas. El nacimiento puede ser por la tracción longitudinal en el momento del paso por el canal del parto. Hasta los 16 años es la distracción. Distracción por la ubicación de las facetas y principalmente por la elasticidad de los ligamentos. Entre los 16 y los 45 años es raro, pero se ve en la práctica deportiva. Principalmente en la práctica deportiva del rugby. Y luego de los 45 años está dado principalmente por degeneración espondiloartrófica. Son pacientes que tienen artrosis con pocos síntomas, muy pocos síntomas, que con un mecanismo de latigazo pueden tener un cuadro neurológico. Y eran estos pacientes que yo basaba mi presentación. Y en estos pacientes está dado por menor elasticidad no solo de la médula, que es menos elástica, sino de todo el complejo ligamentario de la columna, porque por la degeneración facetaria, las facetas, valga la redundancia, se orientan distinto, y eso favorece la inestabilidad translacional que existe, y ahí está el gráfico de lo que sucede con la relación entre dos cuerpos cuando hay un mecanismo de distracción máxima. Imagínense si este borde póstero inferior está asociado con un osteofito. En los adultos mayores, y cuando más adulto, menos tono muscular. Entonces, nuestra columna cervical, que es una columna aérea que soporta un peso excesivo, comparando el tamaño del cráneo y los 3 kilos de peso de contenido encefálico con el tamaño de las vértebras, hace que los músculos sean de mucha contención. Cuando vamos envejeciendo y los músculos pierden el trofismo y el tono normal, predispone esos
pequeños deslizamientos que si está alterado la relación continente-contenido, se ve mucho más afectado. Y aquí debemos ver si estamos ante un canal constitucionalmente estrecho, y es el Pavlov que nos hablaba Alfredo recién, no es la misma la relación continente-contenido de un Pavlov disminuido, como en este caso, que un Pavlov normal. O, como decía, la espondiloartrosis cervical. Luego existe factores estáticos y dinámicos en el momento de la caída, en el momento del trauma, que favorecen todavía más el deslizamiento. Esas son todas causas primarias de la lesión. Luego está la lesión secundaria, que es el edema, como pasa siempre. En el diagnóstico, habitualmente, como dije, son pacientes que antes del trauma tienen muy pocos síntomas. Dolor o parestesia, pero luego del trauma presentan un cuadro neurológico de déficit, que habitualmente en el adulto mayor es el síndrome medular central. Que recordemos que es el cuadro neurológico que está más afectado los miembros superiores con respecto a los miembros inferiores y más distal con respecto al proximal. Si bien existe un segundo tipo que solamente se afecta los miembros superiores. La resonancia, como ya dijimos en la definición, por eso no hay que discutir más con Shiboret, Shiborek, Shibochik. No. El Shibora, el diagnóstico lo hacemos exclusivamente con la resonancia magnética. Y la resonancia magnética, como nos dijo Julio, puede tener patología extramedular, que es una hernia de disco, o lesión ligamentaria, ligamento vertebral común posterior o complejo ligamentario posterior. Puede haber edema subcondral o hematoma epidural. El edema subcondral es de suma importancia diagnosticarlo, porque nos está hablando que el trauma fue una energía mayor de la que pensamos, y que se puede asociar con inestabilidad. Entonces no hay que pasarlo desapercibido. El edema en el sector o edema alejado. Porque este edema en flexión me habla que toda la columna cervical tuvo un gran desplazamiento anterior en la flexión. Entonces, me tiene que este edema llamar la atención, por lo menos. Como el hematoma o el edema del complejo ligamentario posterior. Las intramedulares pueden ser de tres tipos, como nos decía Julio: hemorrágica, edema y mixta. Y es muy importante tratar de diferenciar entre la hemorrágica y el edema. Y es en T2, antes del tercer día es hipointensa, y luego del tercer día es hiper e hipointensa. Cada uno de distintas formas. Y eso nos permite saber, el edema va a tener mejor resultado el tratamiento no quirúrgico, con inmovilización, con corticoides, pero principalmente con la inmovilización. En cambio, la hemorragia va a tener mejor resultado con el tratamiento quirúrgico. Sabemos que además la hemorragia nos puede dejar una cavidad, un quiste siringomiélico o una fibrosis cicatrizal. Del trabajo, el objetivo principal era reconocer la importancia del Shibora en edad adulta, analizar la utilidad de estudios complementarios, evaluar las opciones terapéuticas y conocer la evolución de los pacientes tratados. Siempre digo a mis pacientes que tengo la fortuna de tener experiencia en esto por los resultados que les voy a mostrar de estos pacientes tratados. Y en este trabajo evalué 8 varones mayores de 45 años que ingresaron al San Martín entre junio del 2005, mayo de 2007, y le hice un seguimiento de 5 años. Lo evalué con escala de Asia y japonesa al ingreso, 6, 12, 24, 36, 48 meses, y radiografía y resonancia al ingreso y al año, y tomografía al ingreso.
un caso, sin patología traumática en la radiografía y tomografía, si bien la tomografía nos mostraba que había una degeneración facetaria por artrosis y una calcificación mínima ahí adelante, pero lo que se ve es un aumento del diámetro anterior-posterior de la médula con una hiperintensidad dentro de la médula, y eso lo hace la resonancia. También evalué el tratamiento que habíamos realizado, las complicaciones que tuvieron y la evolución. Y aquí tenemos los 8 casos, todos con trauma de baja energía. Observen que 4 eran conductores, uno en un robo tuvo una rotación pasiva, lo tiraron al piso boca abajo y le hicieron rotación pasiva. Uno en la salida del baño con el piso mojado se cayó. A otro, recuperándose de una neumonía, la esposa y el hijo, para querer alimentarlo, le pasaron una sábana, un toallón, mejor dicho, por detrás de la espalda y lo sentaron bruscamente, y ese mecanismo de flexo-extensión causó el déficit neurológico, y otro se cayó en una bicicleta. Todo de baja energía, y había uno que tenía esta relación del trauma de cráneo que nos decía Julio recién. De los 8, operé a 5. Las complicaciones, neumonía la más frecuente, 3 de los 5 pacientes, pero observen lo peor, 4 pacientes fallecieron. 3 de ellos operados no fallecieron relacionados directamente con la cirugía, sino por comorbilidades que tenían. Y uno de los pacientes no habían sido operados. De los muertos por infarto y respiratorio. Disculpen, pero se imaginan que hace rato que no muestro este trabajo. La evolución. Y esto es un tema interesante. Observen que el único A que sobrevivió siguió siendo A. Este falleció. El que falleció casi tempranamente siguió siendo A. Luego, de los operados, que son los azules, salvo los A, todos mejoraron, por lo menos un punto en la escala de Asia. El operado A siguió A, el no operado A siguió A y falleció, pero observen el caso 5. El caso 5 era un médico cirujano del Hospital San Martín, que me hacía los abordajes lumbares y torácicos, que ya venía hace un tiempo modificando su postura, modificando su conducta en el quirófano, cambió la altura del televisor para hacer la láparos. Bueno, que su último sábado como director del hospital y mi último sábado como médico de guardia del hospital, lo chocan de atrás. Lo chocan de atrás e ingresó con una cuadriparesia que rápidamente se estabilizó en un D. A lo cual ese mismo día le dije, escuchame Juan, te tengo que operar, porque vos ya venís con este cuadro, por el trauma tuviste un cuadro neurológico, así que esto va a tender a empeorar. A lo cual, por más que me tiene mucha confianza y me tiene mucho afecto, a pesar de ser hincha de River, se fue a ver a otro especialista de mucha fama y prestigio en la ciudad, a lo cual le dijo, no te operemos, estás bien, así que no empeoraste, así que vamos para adelante. Al año,
en realidad a los 18 meses, me viene a ver, me dice, Pedrito, me dijo fulano me tienen que operar juntos, porque observen que había perdido un, un grado de Asia. Ahí lo operamos y el resultado 5 años después fue un cuadro neurológico normal. Lo operamos con técnica de laminoplastia como a todos los pacientes que operé en este caso. Si vamos a la JAO, la japonesa muestra lo mismo, con el empeoramiento también en este paciente. Y la mejoría que nunca llega a 17, siempre deja algo en el camino, algo sensitivo, pero no es fácil restituir el 100%. Pero observen que todos los pacientes tuvieron una buena evolución con respecto a la cirugía. La nomenclatura, bueno, ya discutimos, así que no lo vamos a ver. ¿Qué podemos asociar? Ya lo dijo muy bien Julio. La recuperación depende de varios factores. Depende del trauma inicial, depende del diámetro del canal, de la edad del paciente, del tamaño de la lesión y la severidad del cuadro neurológico. Con una tendencia a la mejoría de por lo menos un grado en la escala de Asia en aquellos pacientes con déficit parcial, con déficit incompleto. También Surahashi habla de utilizar corticoides para evitar la lesión secundaria y en aquellos pacientes jóvenes, y deja la cirugía para un cuadro severo o un cuadro neurológico progresivo. En cuanto a los tratamientos, al tratamiento no quirúrgico, estos dos autores lo soportan por las complicaciones vasculares que pueden tener la médula, el síndrome medular central, al ampliarle rápidamente el conducto, principalmente si es una laminectomía, puede aparecer una descompensación venosa que cause un empeoramiento del cuadro neurológico. Y la rosa no apoya el tratamiento quirúrgico por las complicaciones del mismo. Los que soportan, el resto soportan el tratamiento quirúrgico. Para terminar, el Shibora del adulto, el problema está en la relación continente-contenido descompensado por el trauma de baja energía, como nos decía Julio. Puede ser un cuadro devastador. Recuerden que de los 8 pacientes, 4 fallecieron, 3 de ellos operados y 1 no. No por el cuadro neurológico en sí, sino por descompensación de patologías previas. Y todos mejoraron los quirúrgicos, pero no una restitución del 100%. Y 1, recuerden que empeoró. Y el diagnóstico, desde el estudio de Gupta, es sí o sí la resonancia. 5 pacientes operados inicialmente, 3 ganaron un nivel, 3 murieron. 2 quedan hacia A y 1 B. O sea, los 3 con cuadro neurológico severo. De los 3 no operados inicialmente, 1 recuperó, 1 perdió un nivel y 1 falleció. 1 hacia A. Y me sigo tomando... ¿Querías decir algo, Alfredo? O dejame que presente el otro, así... Bueno, justo te iba a preguntar. Capaz que... ¿no? ¿Por qué corno abre? A ver, porque no lo cerré. Vamos a cerrar. Ahí está. Ahora sí. Bueno, eso era 2012, un año después.
en Silaco, que se hizo en Valencia, tuve la posibilidad de presentar los factores predictores en el cuadro de Shibora del adulto, porque yo siempre digo, cuando uno presenta un trabajo, y más un trabajo importante como es el miembro titular, tiene que escuchar los comentarios o las críticas que se le hacen para mejorar el trabajo que uno presentó. Y en el trabajo que les acabo de presentar, quizás el análisis de los factores predictivos eran importantes. Todo es habitual, lo que ya había hablado, pero observen que en este trabajo ya hay pacientes menores de 45 años. Las excusas son las mismas. Los objetivos: analizar la cinemática, reconocer el cuadro clínico, describir las imágenes, considerar las prioridades terapéuticas y evaluar la evolución. Y de los 8, observen que un año, o sea, en realidad, desde 5 años, pues se acuerdan que el otro terminaba en junio de 2007. Hasta junio de 2012 habíamos agregado 5 pacientes más. Y esta es una ventaja que teníamos por ser centro de referencia. Y habíamos disminuido el rango, las edades. Ahora tenemos un paciente de 15 años. Lo mismo evaluación. Y observen que los pacientes que agregamos, caída de altura, conductor con cinturón, acompañante delantero, práctica de rugby y acompañante trasero, pero todos traumas en teoría de baja energía. Aquí lo que vimos de los 13 es que en 10, en las radiografías había signos de artrosis. 2, 1 tenía un canal cervical estrecho constitutivo, o sea, un Pavlov disminuido, y 2 eran normales. En la resonancia, lo que veíamos, 8 hematomas, 3 edemas y 2 patrones mixtos. El nivel afectado, observen que estos 6 eran mononivel, o un solo nivel. Estos 5 estaban afectados 2 niveles, y estos 2, 3 niveles. Eso también está relacionado con la evolución de nuestros pacientes. Y con respecto al diámetro que decía hoy, estos 8 tenían más del 50% del diámetro medular comprometido, y los otros 5 tenían menos del 50% del diámetro medular comprometido. Con respecto a las cirugías, acá operamos 6 pacientes, o sea, de los 5 que agregamos, operamos 1 más. No aumentaron los óbitos, fueron los mismos, tampoco aumentaron las complicaciones. Y observen que los pacientes mostraron también un patrón de mejoría, no hubo ninguno serio, uno solo, perdón, un B, que fue el que operamos, pero los otros eran Frankel C, y con el tratamiento no quirúrgico evolucionaron muy favorablemente, tanto evaluado con Asia como con la escala japonesa. Y como conclusión distinta al otro, vimos que en los pacientes menores de 45 años, con un déficit incompleto, leve, moderado, y con edema en la resonancia, son pacientes de buen pronóstico que pueden verse favorecidos por un tratamiento no quirúrgico. En cambio, en pacientes de más de 45 años, con signos de artrosis en la radiografía, déficit severo o progresivo, son factores de mal pronóstico que deben requerir una cirugía. La cirugía
la laminoplastia es la cirugía a tener en cuenta para nosotros, para tratar, es un aspecto filosófico, pero para tratar la relación continente-contenido, más que el, el sector único de compresión. Es un cuadro que puede tener serias y graves complicaciones. Ahora sí, no sé, Ricardo, si te ayudó a entender un poco el Sí, tema. doctor, muy claro. Muchas gracias. De pronto, habría ahí un grupo de pacientes en la última diapositiva que colocó, los pacientes que, digamos, siempre van a haber discusiones, ¿no? Hay unos que tienen unas indicaciones claras, pero aquellos pacientes, por ejemplo, que son mayores de 45 años, con déficit leves, moderados, habría que analizar todos los factores para determinar La cirugía. la conducta quirúrgica, ¿verdad? Sí, claro. Alfredo. Sí, Pedro. Una de las cosas, hablaste de Hirabayashi, que es un precursor de la vía posterior, y hablaste un poco recién de lo que es el abordaje posterior de la laminectomía, pero me quedo en la duda de si alguna vez lo pensaron por vía anterior, aunque fuera corporectomía, tomando más de 2 niveles, tomando la vía anterior como una de las excusas, para decirlo así. Yo sé que uno toma todo vía posterior, que es más fácil, y otra, me surgió otra pregunta justo en la segunda parte del trabajo. Perdón, ¿Sí? Alfredo, que te corto un segundo. Yo no creo que la vía posterior, yo soy defensor de la vía posterior, Sí. pero no creo que sea más fácil. No, más Decide, fácil en sus manos, me aclaro, no, La pero a Plata ver, está muy acostumbrado no, de pero, la... a ver, para una vía anterior, desde piel a la columna, tardo 1 minuto 05. La corpectomía la hago con drill, nada. Sí, es rápida, es ¿Eh? rápida. La disección posterior, si entras por línea alba, es muy bien, pero en el momento de empezar la esqueletización con las conductas ahora de dejar el complejo ligamentario posterior indemne, porque cuando empezamos a hacer la laminoplastia, hacíamos una esqueletización completa. Sí, Entonces era más fácil, era más rápido. Pero ahora que tenés que dejar, queda músculo en alguno de los tubérculos de la espinosa que sangra, que tenés que esperar, que tenés que frenar, que tenés que coagular. Entonces, las complicaciones postoperatorias son más frecuentes en la vía posterior que en la vía anterior. claro. Entonces, yo no la tomo que es más fácil, sino en un canal cervical estrecho, constitucional, con una hernia de disco, vamos a suponer, en un solo nivel, o un canal, un pablón normal con una hernia de disco a un nivel, uno puede discutir hacer una vía anterior. ¿Sí? Pero, Pensando en el LEP también. Pensando en la línea espinosa sí, sí, posterior sí, también. sí, sí. Claro. Pero en un canal con un pablón bajo o degenerativo, yo, si ya me hizo un cuadro neurológico por un mecanismo de baja energía, y quiero Sí. dejar la médula en mejor situación. Entonces, filosóficamente no trato la compresión, sino la relación continente-contenido. La reubicación medular que me da la laminoplastia no me la da una vía anterior. Salvo que no pueda hacer una laminoplastia porque tengo una línea espinosa posterior negativa. Claro. Pero si la línea espinosa posterior es positiva, le voy por atrás. Y ya que estamos en esto, Mm. déjame que te haga otra pregunta. ¿Qué viste de estos 3 pacientes del último trabajo que hicieron una mejoría más de un punto en el Asia? Y la verdad que me llamó la atención, la verdad, contento porque en demasía se vio la diferencia. ¿Qué fue? ¿La experiencia del cirujano o alguna otro tips que vos nos podés
No, del cirujano no, porque operamos uno solo. Sino que eran pacientes menores de 45. Y tenemos uno de 15, hijo de una ginecóloga del Poli, que anduvo bárbaro también, sin operarlo. Pero sí, fue menor de edad. Claro, por A eso ese, haces esa línea de los 45. sí, a ese trabajo también le faltó porque el seguimiento de los nuevos pacientes 5 años. Porque el que no operamos con un canal cervical estrecho ahí en límite, uno sabe que la degeneración de la columna me va a dar un decremento de la parte neurológica, entonces por eso existe la mielopatía. Entonces, creo que lo que deberíamos hacer ahora, en aquellos pacientes que no operamos, ¿qué sucedió 10 años después? El que tenía 18, ¿cómo está a los 28? Pero bueno, es otro tema, que se me acaba de ocurrir ahora, mira vos. Ahí creo que había otra pregunta, después tengo otra, cualquier cosa, de No, lo que es quién era relacionado hincha de con... River? No lo conocí Julio, así que no lo voy a quemar. Pero No, pero el hijo de Mil, Emma, el hijo Emma de te está pidiendo una pregunta. Emanuel, tengo una pregunta, sí. ¿Qué tal, Doc? ¿Cómo están? Bien. Una era el tema de que se tenía como algo moderado o leve, sería el cuadro neurológico, Perdón, una Emanuel, ansia. perdón, discúlpame que justo me distraje. Ajá. Le consulto, ¿qué tomarían como un cuadro neurológico leve o moderado? Sería un D, D y un C. Asia D y C. D y C. Perfecto. ¿Mm? Hasta un C esperarían, sería Claro. menor de 45. Y, Doc, ¿y el tiempo por ahí de espera sería? ¿Cuándo decidirían un punto de corte? ¿Lo opero ya? ¿Espero 24 horas, 48? A ver, si es un A o un B, no se espera, hay que operar. Por más que ahí hubo un B que no operamos porque no aceptó el paciente y mejoró. ¿Ah? Pero en realidad ese chico era de 18 años o 20 años. ¿Eh? ¿Viste? Los tratamientos no quirúrgicos no son perpetuos. Cualquier patología que está en las dos posibilidades correctas, ¿eh? Cuando vos no intervenís con una cirugía, en cualquier momento podés ir para atrás y cambiar de indicación a cirugía, que es una fractura. No la tratamos en forma no quirúrgica, pero si se altera la cifosis, si aparece un cuadro neurológico, si hay una traslación, cambiás y la operás. En una metástasis. Mientras no afecte la estabilidad, no la operás. Mientras no tenga cuadro neurológico, no la operás. Pero si lo hace, no te casás con no operar. Acá pasa lo mismo. Vos hablás con el paciente, indicás no operar. Pero si vemos que con corticoides, inmovilización, el paciente no mejora, y esperarlo 10, 15 días y lo evaluás. Y si está una leve mejoría, lo volvés a evaluar a los 15 días. Y después una vez por mes, y después lo vas prolongando. Cuando el paciente retrograda, ya tenés que operar. Cuando el paciente entra en una meseta y evaluás la discapacidad que le causó esa patología, sabiendo que si estuvo mucho tiempo con un déficit parcial, no es que porque lo operés va a recuperar, va a tener más chances, pero bueno. Y, Doc, y con el tema de disponibilidad de implante, sería, Para no una tengo el lámina, implante para hacerlo. para una lámina no necesitas implante. Eso es Más con la moda. sutura sería. A ver, si vas a
a la técnica de Gravahashi o a la técnica de Ito, Ito ponía un injerto óseo. ¿Mm? Lo que sí necesitas, mayor uso del collar. Yo siempre cuento, cuando Néstor acá en La Plata empezó a defender las placas de laminoplastia, nosotros nos juntábamos todos los lunes en Ateneo. Y cuando, viste, 1, 2, 3, con 5 placas, le digo, pero Néstor, ¿qué problema tuviste? ¿Qué te pasa? No, ninguno, pero creo que es mejor. Bueno, como yo tampoco había tenido ningún problema con injerto, seguí con injerto. Hasta que un día opero un paciente, un señor grande de 80 años, creo, 70 y pico, albanil. Lo opero por una laminoplastia, se fue a las 48 horas, yo estaba los sábados de guardia, y me lo trae la familia el sábado, el sábado, que había empezado con una braquialgia izquierda impresionante. Claro, el señor tuvo una buena evolución postoperatoria inmediata. Entonces se puso a hacer, una persona mayor, se puso a hacer alguna cosa de albañilería en la casa, se sacó el collar y se cayó el injerto. Así que ese mismo sábado lo operé, le saqué el injerto, le hice un orificio, le pegué un punto para evitar la caída y el collar se lo até con una tela adhesiva para que no se salga. Y anduvo bien, pero fue mi último paciente sin placa. Me olvido de depender del paciente. Pero si no, le podés poner un punto. La otra técnica es un punto a la faceta donde haces la apertura incompleta, y que pase en el espacio supra e infraespinoso del mismo lugar y lo atás. Pero a mí no me gusta porque queda el lino, o porque tiene que ser algo no reabsorbible, la seda te queda como una tienda, entonces el músculo se termina lesionando ahí. Hemos puesto un arpón, pero también un arpón a la faceta y el hilo. Son técnicas que están descritas, pero con un injerto y el uso del collar lo puedes hacer si es una urgencia. No es que sí o sí necesitas la placa, el material de osteosíntesis, no. Bien, Doc, en caso de hacerlo por adelante, ¿se puede sacar el disco, ponerle un taquito también incierto? Si es una hernia de disco, si es un paciente joven que hizo una hernia de disco con una mielopatía, si es después de un trauma, vamos por un tackle que cae y hace la hernia de disco, hace el cuadro neurológico, le podés. Eso también ya está más que estudiado. Si vos haces la disectomía sola y no pones nada, disectomía y pones un taco, disectomía, taco óseo y placa, disectomía, taco óseo, disectomía y PIC, y placa, disectomía y intersomático autoestabilizable, y disectomía y artroplastía, el resultado es el mismo. La diferencia es que la disectomía sola puede degenerar en una cifosis segmentaria, porque ese disco se puede pinzar. El taco solo, el injerto tricortical solo, se puede migrar hacia adelante o hacia atrás. El taco, el injerto y la placa, puede haber una subsidencia, puede haber una infección o puede haber una falla del material. Pero el resultado real es el mismo. Y la artroplastía, el 50% de los casos o más, se autoestabiliza, así que... Pero bueno. Bien, gracias. Lo gracioso de este paciente, yo no voy es muy raro que vaya a la casa de los pacientes a controlar el postoperatorio, salvo alguna urgencia, ¿no? Y como era amigo, pues era cirujano
de la guardia los miércoles cuando yo era practicante. Cuando entré en cuarto año de la facultad, él, o sea, me conoce de siempre. Y lo voy a visitar, voy con Karina a visitarlo y desaparece, ¿no? Y al rato viene con una camiseta de arriba en los hombros, que era la forma de desinfectar la casa porque un postero estaba en la casa. Pero bueno, cosas de las amistades. Bueno, ¿qué más? Pero, Cuba. pero una pregunta, sobre ciudad recurrente, se ha visto que hay pacientes que a pesar que han usado órtesis, en este caso Filadelfia, o incluso collar cérvico torácico, durante 3 meses más, limitación de la actividad deportiva, ¿no? Y después de tiempo han recurrido, digamos, han empeorado neurológicamente, ¿no? Entonces, ¿cuál sería un factor de predictor, ¿no? Después de 2 años, hay un estudio de Bosch que dice que se han complicado en un grupo de 20 pacientes Bueno, que ha pues habido en la controlado. lo que pasa, Cuba, que es un poco lo que hablábamos recién. Si tenés un canal cervical estrecho, constitucional o degenerativo, que luego un trauma hace en Gibora, y evoluciona bien de su Gibora, ¿sí? El conducto estrecho sigue. Y eso no quiere decir que no, o sea, no recurrió al Gibora. Se adelantó la mielopatía. Claro, Porque cuidado para siempre. por definición el Gibora es la lesión neurológica luego de un trauma. Claro. Por eso el Giboré no existe, porque si no hay trauma no hay forma de relacionar el déficit neurológico. Eso desde que lo describió Pang, o antes, desde Lloyd. Pero si vos tuviste un trauma, hiciste un cuadro neurológico, vamos a olvidarnos del Gibora, porque hoy lo vamos a encontrar como síndrome neuronal central, nada más. Hiciste un trauma, tuviste un cuadro neuronal central, que habitualmente en las personas jóvenes evolucionan bien, son de buen pronóstico. En los mayores, el que es más pronóstico es el conducto estrecho. Evoluciona bien, bárbaro, perfecto. Ese conducto estrecho está. Y ese conducto estrecho sabemos que se puede relacionar con un cuadro mielopático. Nos vamos adaptando. El tejido nervioso a las compresiones se va adaptando también. Pero cuando tenemos un tejido nervioso que ya sufrió un trauma, pensar que no quedó ninguna secuela en la microglía o en la neurona directamente, es desconocer un poco la arquitectura y el envejecimiento del tejido nervioso. Entonces, seguramente ese paciente con un conducto cervical estrecho, que hizo un cuadro deficitario parcial, pero de buena evolución, en la microarquitectura algo le quedó que cuando hace de nuevo la compresión no se adapta y hace el cuadro. ¿Podemos decir que es con un nuevo Gibora? No es, ¿cómo? Perdón. O sea, podemos decir que después mejoró mejoró en un hacia E, por ejemplo, ¿no? A los 3 años, un nuevo episodio. Entonces, más que todo, se habla que es gente joven, ¿no? Que después de una actividad deportiva presenta Bueno, vos decís luego de no, otro trauma. claro, un nuevo Gibora No, sería sí. entonces. Si es nuevo de otro trauma, es otro Gibora. No, yo te entendí, No, aquel que no, tuvo que un el Gibora estudio, y que claro, después empeoró. Bueno, el ahí, estudio lo cataloga así, como lo cataloga, le da el término Gibora recurrente. Lo voy a revisar bien el estudio está porque bien, pero, a ver, no es un Gibora recurrente. claro, así lo cataloga, eso me confundió. Sí, No, sí. está bien, pero a ver, Sería un nuevo Gibora, sí, sí, sí. si vos manejás un auto y chocás hoy, y volvés a tener otro choque dentro de 2 años, Claro, claro. ¿es un accidente recurrente? No, No. es otro accidente. El recurrente es que aparece sin ninguna causa frecuentemente. Claro. Bueno, Como muy el bien. Noxatel. Claro, pero acá es otro Gibora. Que seguramente el cuadro neurológico va a ser peor que el primero, porque el tejido tiene menos adaptación.
y pues ya seguramente tiene algún patrón de lesión ya instalado. Muy bien. ¿Algo más, muchachos? Bueno, Algo que no mencioné era el uso de las radiografías dinámicas, pero decía que no lo aconsejaban, era lo único. bueno, pero claro, porque si vos tenés un conducto estrecho con un osteofito y el mecanismo productor del Shibora fue la flexodistracción, si le seguís flexionando y extendiendo, seguís lesionando. Por eso no. Y viste que ahora en el trauma se desaconseja. Bueno, nos vemos el jueves con el... Recuerden que no nos juntamos nosotros, sino que estamos en la webinar de Mendoza. José, De José. de José. Profe, ¿me puede enviar el link? ¿O eso está en Instagram? Lo que vamos a tener que hacer, Julio, pasame tu teléfono y te uno al grupo, porque pasamos todas estas parroquiales, como dice Alfredo, lo pasamos por el grupo. Creo que Bueno, Rommel creo que también no está en el grupo. ¿Vos, Romel, tampoco? Voy a meter a Rommel. No. Bueno, Estoy acompañándoles. envíenme un mail con su teléfono, así los cargo al grupo. gracias, Bueno, Doc. nos vemos. Bueno, muchachos.